mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que nosotros, Señor, verdaderamente nos afanemos y nos preocupemos por buscar de ti, Señor. Que podamos verdaderamente descansar y vivir esa palabra que dice: vengan a mí todos los que estén cansados y afligidos, que yo les haré descansar. ¿Qué tanto nos falta, Señor? Nos falta mucho para poder verdaderamente descansar en ti, Señor. Muchas veces los afanes de la vida nos envuelven, Señor, y terminamos corriendo y haciendo cosas que es lo mismo que hace la gente que no te conoce, Dios. Porque no hemos tal vez aprendido a marcar una diferencia en esta tierra. Pero qué bueno que tú, Señor, estás dando un nuevo comienzo a tus hijos, que nos estás dando una nueva oportunidad para verdaderamente vivir tu palabra, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que al abrir hoy las Escrituras, Señor, poder de lo alto venga, y que la revelación de tu palabra, Señor, pueda venir en esta noche a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenas noches. Por favor, pónganse cómodos, cómodas, y preparémonos para ese estudio que tendremos esta noche. Estamos los días miércoles estudiando el libro de Levítico, un libro maravilloso, un libro donde nos ha abierto la mente de una forma especial, una forma extraordinaria, porque al ver Levítico creíamos solamente que era un libro para el Antiguo Testamento, para los levitas como tal. Nos damos cuenta que ahí Dios está sentando los principios base de la vida cristiana. Ya estamos en el capítulo 6, hoy abarcaremos del verso 24 al verso 30. Estamos en las leyes. Cuando nosotros hablamos de leyes, recuerdan que es una ley. Ley es una ordenanza, ley es una obligación, ley es un mandato. Es decir, que cuando nosotros miramos en la Biblia este tema en Levítico de la ley, está hablando de la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Vamos a mirar la ley de la ofrenda por el pecado. La ley de la ofrenda por el pecado. Levítico capítulo 6, a partir del verso 24, vamos a estar estudiando en esta noche. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a mirar hoy? Una de las cosas que tenemos que tener como base principal es que para poder estar en comunión con Dios, tenemos que tratar con el pecado. Escúchenme bien esto. Ninguna persona que se precie de ser cristiano, escúchenme por favor esto, ninguna persona que se precie de ser cristiano puede permitir que en su vida haya pecado. Porque el pecado en nuestras vidas corta la comunión con Dios. Si nosotros queremos gozar de la comunión con Dios, tenemos que colocar también de nuestra parte. Uno no puede pretender dejarle todo a Dios. Dios demanda, y por eso hablamos de leyes. Recuerden que ley es lo que nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros estudiamos el libro de Levítico del capítulo 1 al capítulo 5, recuerden que estos mensajes anteriores están todos grabados y están todos ya en el canal para que ustedes puedan ir, descargarlos y poder seguir en la secuencia. Cuando vimos Levítico del capítulo 1 al capítulo 5, vimos las diferentes ofrendas que formaban un cuadro de Cristo Jesús. Todas convergían a Cristo Jesús. Y vimos que por medio del sacrificio en la cruz es que Dios se acercó a nosotros, o nos acercó a Él mejor. ¿Qué hizo Dios a través del sacrificio? Hizo tres cosas importantes que Dios logró a través del sacrificio, del holocausto en primera instancia, y luego los sacrificios que estuvimos estudiando. Número uno, ¿por qué Dios quiso acercarnos nuevamente? ¿Por qué Dios se acercó a nosotros? Nosotros estábamos separados por causa del pecado. El pecado había hecho una división entre Dios y los hombres. El hombre no tenía ningún medio, el hombre no tenía ninguna herramienta, el hombre no tenía ninguna capacidad, el hombre no tenía nada, absolutamente nada de lo que hiciera en esta tierra que pudiera acercarlo a Dios. El hombre estaba completamente destituido, el hombre estaba descalificado. Pero Dios es el que toma la iniciativa y Él viene a acercarse a nosotros nuevamente. Noten la maravilla de Dios. Fuimos nosotros los que nos alejamos,
Pero sin embargo, Dios es el que toma la iniciativa, toma la decisión de Él venir para nuevamente acercarnos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el hombre no podía hacerlo. Es cuando el Señor manda a su Hijo. Entonces el propósito de venir Jesús, número uno, fue en principio, lo principal, lo primordial, fue para salvarnos. Cuando hablamos de salvarnos, ya hemos hablado de este tema muchas veces, pero solamente les recuerdo, cuando hablamos de salvarnos, el Señor Jesús vino, Dios a través de Jesús vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la condenación eterna, la cual estábamos ya derecho para allá. Salvarnos de la ira de Dios y salvarnos de la muerte eterna. Entonces el Señor, número uno, lo primero que hace es salvarnos. Número dos, el Señor lo que hace es reconciliarnos. Recuerdan que nosotros estábamos enemistados porque el hombre, cuando está sin Dios, un hombre, una persona que esté sin Dios, es enemigo de Dios. Está en enemistad con Dios. Y lo que Cristo hace es volvernos en amistad con Dios. Número tres, el Señor, no solamente eso, sino que además de amistarnos, o sea, salvarnos, amistarnos con Dios, viene a morar dentro de nosotros. Eso es algo que es maravilloso, que es algo que nosotros no podemos explicar, es decir, no hay palabras que se puedan explicar eso. Como un Dios tan grande, tan poderoso, viene y mora en el corazón de un hombre. Eso es algo que humanamente no podríamos nosotros explicar. Ahora cuando vemos Levíticos capítulo 6 y capítulo 7, hoy terminaremos el capítulo 6, estamos viendo las mismas ofrendas, pero en un orden diferente. Estamos estudiando ya en esta parte las leyes. La ley de las ofrendas, que fueron las instrucciones que Dios le dejó a los sacerdotes y le dejó a los levitas. Estas leyes, repito, son lo que nos corresponde a nuestra parte. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora para estar en comunión con Dios? Cuando nosotros vimos la ley del holocausto, si ustedes escucharon o vinieron, la ley del holocausto, ¿qué era? Cuando nosotros miramos en el sacrificio del holocausto, ¿cuál era el sacrificio del holocausto? ¿Quién era el sacrificio del holocausto? ¿Quién era el holocausto? Cristo Jesús, el holocausto. En cuanto a sacrificio, en cuanto a ley, es decir, lo que nos corresponde a nosotros, ¿quién es ahora en la ley? ¿Cuál es la ley del holocausto? ¿Quién es el holocausto ahora mismo, en este tiempo? ¿Quiénes somos? Nosotros mismos. Nos presentamos nosotros como un holocausto. ¿Qué quiere decir eso? Como sacrificio vivo. ¿Cuándo nos tenemos que presentar delante de Dios como sacrificios vivos? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto yo tengo que rendir mi vida a Dios como sacrificio? ¿Cuándo? Todos los días, a toda hora, en todo momento. Nosotros tenemos que ser sacrificios vivos. ¿Sabe que hay un problema? Cuando nosotros comenzamos nuestras jornadas, comenzamos nuestra vida, comenzamos nuestro día y no nos hemos presentado como sacrificio vivo. Y ese es uno de los errores que cometemos nosotros, que si nosotros miramos en contraposición lo que hizo Job, por ejemplo, Job lo que hacía todos los días era presentarse delante de Dios y presentar su familia delante de Dios. Todos los días los presentaba. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros dejamos pasar días y días sin que nos presentemos y menos presentar a nuestra familia? Una de las cosas primordiales, fundamentales, es que debemos tener en cuenta, esto ya lo vimos, solo que lo repaso, debemos tener en cuenta que todos los días nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos delante de Él. El día que nosotros nos dejemos de presentar como holocausto, el enemigo ese día va a tomar ventaja. Por eso es que es muy importante. ¿Qué quiere decir esto de presentarnos como holocausto vivo? Es que debe ser una decisión diaria de una consagración a Dios todos los días. Una consagración. Comenzamos la jornada, Señor, este día me quiero consagrar a ti. Este día, Señor, me quiero guardar para ti. Este día, Señor, quiero vivir para ti. Este día, Señor, quiero agradarte con mis palabras, agradarte con mi vida, agradarte con mis ojos, agradarte con mis manos, Señor. Fíjense que cuando nosotros hacemos eso de presentarnos como holocausto, vamos a estar guardados de muchas cosas.
Vamos a estar librados de muchas cosas. Si nosotros sacamos los primeros minutos del día para consagrarnos delante de Dios, nos estamos presentando como sacrificio vivo. Y es así como veíamos en el sacrificio, era lo principal, era la base también para nuestra vida. Lo principal, lo primordial, algo que es inaplazable, inevitable, es que nosotros lo tenemos que hacer. Podemos hacer muchas cosas, mis amados, escúchenme bien esto. Podemos hacer muchas cosas durante el día. Podemos conquistar muchas cosas, lograr muchas cosas, pero si no hemos hecho lo fundamental, estamos fallando. Estamos perdiendo ese día. Ese día estamos dejándole ventaja al enemigo. Podemos hacer negocios y podemos ganar ese día dinero, podemos haber hecho muchas cosas, podemos haber crecido intelectualmente en conocimiento y lo demás, pero si hemos dejado a un lado el sacrificio vivo, estamos fallando. Y ahí cuando nosotros dejamos sin hacer eso, es cuando el enemigo comienza a tomar ventaja. Porque en ese sacrificio vivo que nos presentamos nosotros, es cuando le decimos, Señor, guíanos hoy. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Señor, muéstrame a través de tu palabra qué cosas tengo que corregir en mi vida, qué cosas tengo que dejar, qué cosas tengo que abandonar, qué cosas tengo que implementar en mi vida, implantar en mi vida. Ahí es cuando yo me dejo guiar por el Señor. El problema nuestro ha sido ese, que no tenemos ese tiempo con el Señor. Y si no hay el holocausto, que es la base, lo demás, mis amados, se pueden hacer muchas cosas, repito. Pero si no tenemos la base, lo principal, estamos fallando. Luego, lo que vimos la semana pasada fue la ley de la ofrenda de ¿qué? Del grano. La ley de la ofrenda del grano. Todos los mensajes van concatenados, van tomados de la mano para hacer un buen análisis, un buen estudio del libro Levítico. Lo segundo que nosotros vimos en las leyes entonces se llamó la ley de la ofrenda del grano. Cuando nosotros vimos esta exhortación, esta enseñanza, es el mandato que Dios demanda de nosotros de las buenas obras. Las buenas obras. Y en esas buenas obras que vimos es la ofrenda del resultado laboral, del resultado que he tenido con mis manos, lo que yo he logrado tener para ofrecérselo a Dios. Lo vimos la semana anterior, estudiamos eso. Señor, esto que tengo, y veíamos tres cosas importantes cuando tocábamos el sacrificio del grano, que habían tres elementos fundamentales en el sacrificio del grano. Lo primero de ellos era ¿qué? ¿Cuál es el primer ingrediente? La flor de harina. La flor de harina que tenía que pasar por un proceso y lo demás, es decir, todo el proceso que hacemos con nuestras manos, todo el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestras actividades económicas, los negocios y lo demás. Señor, esto que yo tengo, quiero presentarte, de lo que tú me has dado, Señor, quiero presentarte. Pero no se podía presentar solamente la flor de harina. Cuando vimos el sacrificio, había que colocarle un ingrediente adicional que era ¿qué? Tenía que ir con el aceite, que representa ¿qué? El Espíritu Santo. Señor, esto que tengo con mis manos, yo reconozco que es tu Espíritu quien me ha dado la sabiduría, es tu Espíritu que me ha dado la gracia, eres tú, Señor, que me has abierto puertas. Yo no puedo decir, esa es mi fuerza, esa es mi capacidad. Señor, yo tengo que reconocer que esto que yo tengo hoy en mis manos, que he podido producir con mis manos, es porque tú, Señor, me has dado los dones, me has dado la gracia, me has dado la salud, me has dado la vida. Pero además de eso, había que presentar con algo más. ¿Qué era qué? El incienso. Y el incienso no era una parte, sino que el incienso era 100% para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gloria es para Dios. Que todo lo que nosotros logremos en esta tierra, todo, absolutamente todo, jovencitos, jovencitas, hombres y mujeres, todo lo que logremos en esta tierra, todo es para la gloria y la honra de Dios. No es para nosotros sacar pecho y decir, es que yo hago, es que yo sí soy inteligente, es que yo soy bueno para los negocios, es que yo sí he estudiado, es que yo sí... No. Todo lo que tú y yo tengamos, cualquier peso, cualquier cosa que logremos nosotros obtener con nuestras manos, toda la gloria y toda la honra es para Dios. El día que nosotros dejemos a un lado a Dios y nos vanagloriemos y nos jactemos de lo que tenemos y que digamos, es por mi esfuerzo, es por mi capacidad, ahí comienza el declive de la persona. Siempre es importante eso. ¿Qué vamos a estar mirando entonces? Que a pesar de que nosotros hemos decidido consagrarnos a Dios, tenemos que ser siempre celosos de buenas obras. Siempre tenemos que trabajar. Cuando hablamos de trabajar, quiere decir servirle a Dios, dando lo mejor para Él.
Cuando hablo de dar lo mejor, olvidemos de cosas materiales, que es importante, sí, para sostener, pero principalmente mi vida como holocausto. Una de las cosas importantes que anotábamos la semana anterior es que de nada me sirve yo dar, hablando económicamente o materialmente, dar, es decir, el esfuerzo de mis manos, sin que haya sacrificio, sin que haya holocausto primero. Para Dios es mucho más importante, primero, que haya holocausto. Es decir, su vida consagrada a Dios por encima de lo que tú le puedas dar a Él. Porque nosotros con nuestras cosas no podemos comprar las bendiciones de Dios. Y Dios, o sea, lo que nosotros le demos sin una consagración total realmente no es agradable ante los ojos de Dios. Pero hay un problema, que nosotros siempre hemos querido servirle a Dios. Que en ocasiones hemos tenido como que los impulsos, como que las ganas de servirle a Dios, como decirle, ahora sí me voy a meter con Dios, ahora sí le quiero servir a Dios, ahora sí me quiero consagrar a Dios. ¿Les ha pasado a ustedes? Como me ha pasado a mí. Pero siempre ocurre algo, y es que cuando nosotros tomamos ese impulso, sucede algo, y es que eso está entre nosotros, que se llama el pecado. Y el pecado como que frena, el pecado como que es la parte que nos aleja, como que nos roba, nos corta la comunicación con Dios. Romanos capítulo 7, versículos 20 al 24. Esta es una misma lucha que tuvo el apóstol Pablo. Esto no es solamente, no te pasa a ti, no solamente me pasa a mí, no solamente es para los cristianos. Obviamente los no cristianos pues son presas del pecado. Pero vamos a hablar para nosotros como hijos de Dios. Recuerde que estas leyes, y esto que está hablando, le está hablando a los levitas, al pueblo de Dios, a los consagrados para Dios, los guardados para Dios. Dice Romanos capítulo 7, verso 20 en adelante. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra ley que aparece aquí en Romanos 7, del 20 al 24, es la palabra griega heteros. Esta palabra heteros quiere decir una fuerza o influencia que conduce a la acción. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros le queremos servir a Dios, hay una fuerza que nos quiere arrastrar. Esa ley que dice ahí es una fuerza o una influencia que nos conduce a hacer las cosas contrarias a Dios. Creo que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podemos decir lo mismo. Creo que nosotros también tenemos que decir que dentro de cada uno de nosotros hay una lucha constante. Una lucha del pecado que nos quiere arrastrar, que nos quiere asediar. Y es que parece que humanamente nosotros tenemos una tendencia a pecar. Eso es como una especie de inercia que nos arrastra y nos quiere llevar allá. Y que nosotros por una parte queremos agradarle a Dios, queremos servirle a Dios. Pero esta ley que dice acá, es esa fuerza, esa influencia que nos quiere llevar. Por eso la vida cristiana es una lucha. Es una lucha interna entre una parte, el nuevo nacido, su parte espiritual que quiere agradarle a Dios, con su parte carnal que siempre va a tender a arrastrarlo, a llevarlo allá. Cuando nosotros miramos esta ley en Levítico 6, versículo 24 al 30, vamos a encontrar entonces cómo tratar con eso. Y me parece que esto es uno de los temas fundamentales en la vida cristiana, porque es una lucha, porque es un problema de muchas personas. Si nosotros queremos estar en comunión con Dios, tenemos que tratar con el pecado. Ese pecado que todavía mora en nosotros, aunque seamos cristianos. Ninguna persona, por más consagrado que esté, por más tiempo que lleve en el evangelio, por más nacido de nuevo que sea, puede decir, yo sí no tengo esa lucha, porque es una lucha constante. Vamos a Levítico capítulo 6 para hacer nuestro estudio esta noche.
Levítico 6, versículo 24 y 25. Dice la Biblia: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Aquí vamos a mirar el primer punto, que es bien importante. Que tenemos que aplicar el sacrificio de Cristo por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros vimos antes, la ofrenda por el pecado trata principalmente de la purificación de la morada. Recuerdo cuando estuvimos mirando la purificación de la morada. ¿Qué estaban haciendo acá? El pecado había contaminado la morada y Dios estaba demandando, lo que vimos anteriormente, estaba demandando un sacrificio para limpiar la morada. Y tuvo que venir Jesús en Levítico capítulo 4, verso 3 y Levítico 5. Vimos que el Señor tuvo que venir, Cristo Jesús, y purificó la morada. ¿Qué hizo el Señor? Comenzamos a mirar a nosotros. En esa época entonces se presentaba el sacrificio para purificar la morada. Ese sacrificio era los diferentes tipos de animales que nosotros estuvimos estudiando. Pero si traemos nosotros esa palabra para nosotros hoy en día, ¿quién es el que purifica la morada? Es el mismo sacrificio, es el mismo Cristo que purifica la morada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la morada hoy? ¿Quién fue el que vino o qué fue lo que vino a limpiar Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo con nosotros? Cuando el Señor nos llamó, cuando nos justificó, ¿qué hizo el Señor? Lo primero que hizo fue limpiar la morada, limpiarnos a nosotros. Si recuerdan ustedes, los que han nacido de nuevo, recuerda que una de las cosas importantes que el Señor hizo es que nos perdonó todos los pecados. Cuando el Señor estaba perdonándonos todos los pecados, ¿qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor con esa persona? Lo que está haciendo es purificando, ¿qué? La morada. Todo aquello que había sido contaminado por causa del pecado, el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A purificar la morada. ¿Dónde lo hizo Cristo? Lo hizo a través de la cruz del Calvario. Esa morada somos nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Usted y yo, cuando conocimos de Cristo, cuando nacimos de nuevo, el Señor lo primero que hizo entonces es limpiar ese tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo. ¿Por qué nosotros somos el tabernáculo? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros. Y que nosotros somos ¿qué? El tabernáculo de Dios. En otras palabras dice que somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. El Señor lo primero que hizo fue limpiar. ¿Por qué? Porque si no nos hubiese limpiado, escúcheme eso, si no nos hubiese limpiado el pecado, si no nos hubiese purificado, Él no podría haber morado ahí. Por eso el asunto es que una persona que esté habitando con el pecado, viviendo con el pecado, parta de una base. Si esa persona está conviviendo con el pecado, el Espíritu Santo no puede morar ahí. A no ser que la persona tome la decisión de decir: Señor, yo me entrego a ti, confieso mis pecados, me aparto de mis pecados, y el Señor pueda venir con su sangre y pueda limpiar y purificar esa morada. Mientras la morada esté sucia, es muy difícil, es imposible que el Señor pueda habitar. Porque el Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado. Porque por eso se llama Espíritu ¿qué? Santo. Espíritu Santo. Y santo quiere decir ¿qué? Apartado, separado, guardado para Dios. El Espíritu Santo, si una persona, hay personas que dicen: yo tengo el Espíritu Santo por manifestaciones y cosas que puede hacer, pero la persona está viviendo en pecado, no es el Espíritu Santo el que mora en él. Levítico capítulo 6, versículo 24, entonces nos muestra y nos recuerda dónde tenemos entonces nosotros que empezar. Tiene que empezar, o sea, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Si el Señor, escuchen bien esto, si el Señor vino y limpió el tabernáculo que somos nosotros, ¿cuál creen ustedes que es nuestra responsabilidad? Eso lo hizo Jesús ya, y vino y nos limpió de pecado. Esa es la parte que le correspondió al Señor. Ahora, en la ley,
por el pecado, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Sentido común. ¿Qué será lo que nos corresponde a nosotros? De acuerdo. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber. Es una ley. Recuerden la ley. Es mi obligación. Es mi responsabilidad delante de Dios mantener ese tabernáculo limpio para el Señor. ¿De acuerdo? El Señor nos limpió ya. Hizo la parte que le correspondía. Nos borró todos nuestros pecados. Pero es nuestra tarea, ¿cada cuánto? Anualmente, mensualmente, diario. Diario nosotros tenemos como las señoras dirigentes en sus casas que a diario están haciendo aseo. A diario tienen que limpiar porque el polvo, limpian, barren, organizan su casa. ¿Qué pasa si hace una semana sin hacer aseo? ¿Qué pasa si pasara un mes sin hacer aseo? Un año sin hacer aseo. Terrible. 2 años, 5 años, terrible. ¿De acuerdo? Y las mujeres que son responsables de sus hogares, ellas se desesperan cuando hubo un día que no pudieron hacer eso, se desesperan. Porque se han acostumbrado a eso, a tener su casa bien organizada. Independiente que venga una visita o no venga una visita, ya es algo que es innato. Yo lo digo pues por mi esposa que está aquí presente. Ya es algo que no tenemos que organizar. ¿Qué pasaría si no se organizara la cama? Si no la atendiéramos un día, 2 días, una semana, un mes. Si eso en las cosas materiales se da y nos incomodamos, ¿por qué a veces nosotros permitimos que haya pecado, hayan cosas y no limpiamos? Es una responsabilidad de nosotros. Si nosotros queremos tratar con el pecado, con esa naturaleza pecaminosa que sabemos que está en nuestras vidas, tenemos entonces que hacer lo que corresponde. Y todo se basa en lo que Cristo hizo. Vayan a Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Recuerden que el Señor increpó a los romanos porque les habían mostrado el evangelio de la gracia. Les había dicho ya en los capítulos anteriores de Romanos, les había dicho, ya no es por obra, ya no es por la ley, ya no es por circuncisión. Ya nosotros en Cristo hemos sido perdonados, el Señor nos ha librado, el Señor nos ha dado la salvación. Ya nosotros desde el momento que recibimos la salvación, es una salvación eterna. Y entonces ellos dijeron, ay, qué bueno, entonces ahora sí podemos pecar, ahora sí podemos hacer muchas cosas. Y Pablo los increpa y les dice, no señores, no se trata de eso, no se trata que porque tenemos la gracia, tenemos libertad para hacer lo que queramos. Dice el versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí hay algo que es muy importante, mis amados. Cristo ya trató con el pecado nuestro en la cruz del Calvario. Cristo ya trató con el pecado de los que creemos en Él. Los que creemos en Él, el Señor ya quitó ese pecado. Por fe creemos eso. Que por fe el Señor nos ha perdonado todos los pecados. ¿Están de acuerdo conmigo? Por fe creemos eso. Es decir, que el Señor mató nuestros pecados. Y aquí la Biblia dice, escuche lo que dice la parte B del versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta palabra muerto, ¿qué quiere decir? La palabra muerto, ¿qué quiere decir? Muerte, ¿qué quiere decir? Separación, escúcheme muy bien esto. La persona que ha nacido de nuevo está separada al pecado. ¿Qué es separado al pecado? Que está completamente, ya no hay ninguna relación con el pecado. Antes que nosotros naciésemos de nuevo, antes de tener a Cristo, nosotros cohabitábamos con el pecado. Teníamos comunión con el pecado. Vivíamos con el pecado. El pecado reinaba en nuestra vida. Pero cuando la persona se convierte, dice el apóstol Pablo que ha muerto. Es decir, está separado del pecado. Hay una separación. Versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue ¿qué?
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Es decir, esa parte de nosotros humana, cuando nos convertimos al Señor, esa parte ha sido destruida, a fin de que no ¿qué? Sirvamos más al pecado. Ya en Cristo, escuchen bien esto, ya en Cristo nosotros no tenemos por qué servirle al pecado. El día domingo, cuando una de las hermanas nos decía, pastor, y entonces si ese hombre está con su amante, y en el momento que está con su amante se muere, ¿se condena o se salva? Está con su amante, ¿se condena o se salva? Algunos decían, se salva por la misericordia de Dios. Pero cuando uno se pone a analizar eso, dice, pero es la primera, decía ella, ¿no? Es la primera vez que estaba con él. O sea, nunca habían estado. Es la primera vez que estaba, su primer relación que estaba. Y se infartó ahí. Dijo una hermana por acá, no aguantó. Y se murió esa persona. ¿Se salva o se condena? Uno tiene que entrar a mirar el trasfondo. Y esta mañana en la reunión de hombres decíamos algo. Hay que revisar lo que hay en nuestras vidas. Porque lo que le pasó a David y lo que pasa a muchos tiene que ver con el pecado, con la fabricación del pecado, con la maquinación del pecado. Uno parte de la base, si es amante, eso no fue que hoy la consiguió. Ya estaba eso, se estaba desarrollando, estaba ahí. Ahora, no necesariamente por tener relación con esa persona es que se pecó. Con el solo hecho de desear a la persona, dijo el Señor Jesucristo, ya adulterado en su corazón. Es decir, es algo que él ya tenía, algo que él fabricó, que maquinó, que tenía montado todo. Que ese día murió, pero realmente quiere decir esto, lo que dice la Biblia. ¿Será que esa persona había muerto al pecado? ¿Estaba separado del pecado? ¿Había abandonado el pecado? Y la respuesta es no, aunque hubiese dicho que era un cristiano. Porque un cristiano, escuchen muy bien, según lo que nos dice la palabra, un cristiano dice que no podemos servir al pecado. Nosotros como hijos de Dios no podemos servirle al pecado. Ahora, si alguien le está sirviendo al pecado y cree que es cristiano, yo tendría que decirle, revise su conversión, porque seguramente es un falso convertido, es un no convertido, es una persona que dice, pero que realmente no lo es. Porque lo que Cristo nos está diciendo, lo que Dios nos dice a través de la palabra, es que una persona ha muerto a su viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y esa palabra crucificar quiere decir que ya esa parte ya ni siquiera la tiene en cuenta. Está muerto ya en su vida. Pero si todavía vive, si todavía tiene esas cosas, hay que revisar. Versículo 11 de Romanos 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una palabra que es clave, que es la palabra considerar. ¿Qué será considerar? Cuando Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿qué será esa palabra considerar? Es aceptar la realidad de. ¿La realidad de qué? ¿Qué es lo que el cristiano, qué es lo que nosotros tenemos que revisar? La realidad que nosotros ya estamos muertos al pecado. La realidad que nosotros ya estamos separados del pecado. La realidad de poder decir, eso ya no es de un hijo de Dios. Eso ya no es de una hija de Dios. Eso yo no lo tengo por qué hacer, porque yo ya no soy ese viejo hombre. Yo nací de nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo, considerar. Porque lo que Cristo dice es que, escúchenme muy bien eso, el pecado no puede tener control de nosotros. ¿Qué nos va a controlar algo que ya murió? Si nosotros ya morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestro pecado, al pecado que traíamos, ya no nos corresponde, ya fue crucificado ese viejo hombre. ¿Por qué razón entonces nos tenemos que dejar gobernar
del pecado. Cuando Jesús dice que el pecado ya no nos puede controlar a nosotros. Si alguien está siendo controlado por el pecado y dice que es cristiano, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que un verdadero cristiano que nació de nuevo no puede ser controlado por el pecado. Porque si el pecado lo está controlando, quiere decir que todavía el pecado lo está reinando. ¿Quién es el que tiene que reinar hoy en día a un cristiano? ¿Será que es el pecado el que tiene que reinarnos a nosotros? ¿O será Cristo el que tiene que reinar en nuestras vidas? Miremos lo que dice Romanos 6, versículo 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. ¿Cuál será nuestro cuerpo mortal? Lo que somos, nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, escuche lo que dice por favor, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No deje que el pecado te gobierne. Sigue diciendo, ni tampoco, escuchen esto por favor, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando ponían este ejemplo el día domingo, ¿qué estaba haciendo ese hombre? Estaba presentando su cuerpo como un instrumento de ¿qué? De iniquidad. Dice la Biblia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Porque el pecado, escuchen bien esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Recuerden lo que dijimos ley, ¿qué es ley? Esa influencia, ya no estamos nosotros bajo esa influencia, sino bajo la gracia. Por lo tanto, mis amados, basado en lo que Cristo hizo por nosotros, que Cristo ya lo realizó, que Cristo ya nos limpió de pecado, cuando nosotros nacimos de nuevo, el pecado no puede seguir reinando en nosotros. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario, y el problema es que si nosotros le damos la provisión al pecado, si nosotros le permitimos, si nosotros no alimentamos lo espiritual y estamos alimentando la carne, le estamos dando la provisión. Sin embargo, escúcheme en eso. Nosotros, aunque estamos en ese camino, debemos ser conscientes que el pecado todavía mora en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos Romanos 7, versículo 20. ¿Qué hacemos entonces? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta influencia que me arrastra. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la influencia de Dios, en la ley de Dios, pero veo otra influencia, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, estamos condenados entonces, sabiendo que el pecado está en nosotros. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Miserable de mí. Somos unos miserables cuando le fallamos a Dios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo contrarrestamos esa fuerza que está en nosotros y que va a estar, mis amados, indudablemente va a estar hasta que partamos de esta tierra? Va a estar ahí la tendencia a fallarle a Dios. Por eso necesitamos nosotros presentarnos todos los días delante de Dios. ¿Cuál es la ofrenda del pecado que tenemos que presentar? Tenemos que andar, dígale que está a su lado, andar en Cristo. Cuando nosotros andamos en Cristo, por el Espíritu, estamos dándole la fuerza a lo espiritual que prime sobre lo natural. Romanos capítulo 7, versículo 25. Pablo entonces tenía ese problema. ¿Qué hago? Soy un miserable. Estoy en esa lucha. ¿Estaré condenado entonces toda la vida a dejarme llevar por el pecado? Y la Biblia dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Ahora pues, dice el versículo, Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ¿qué hacemos nosotros, mis amados, mientras estemos en esta tierra, que estamos ya advertidos que esa influencia va a estar ahí? ¿Qué hacemos nosotros? Necesitamos entonces alimentarnos de Cristo, comer de Cristo. El día que nosotros nos dejemos de alimentar de Cristo, que es el que nos alimenta la parte espiritual, entonces si nosotros no estamos alimentando lo espiritual, estamos alimentando lo carnal. Si nosotros seguimos alimentando lo carnal, pues lo carnal se va a fortalecer, se va a robustecer, va a tomar fuerza en nosotros y termina haciéndonos caer en cosas que no deberíamos caer. Entonces nosotros, ¿de qué nos tenemos que alimentar? De los medios de comunicación, del mundo, de todo lo que hay, y nos vamos engordando y comiendo eso, o preferimos comer de Cristo Jesús. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vayan a Levítico capítulo 6, versículo 26. Levítico 6, 26. Vamos a mirar Levítico como sombra de una realidad y qué podemos hacer nosotros ahora. Dice la Biblia, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que alimentar del sacrificio, es decir, nos tenemos que alimentar de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Voy a explicarles esta parte. En Levítico decía que este sacrificio, según lo que nos dice el versículo 26, servía para alimentar al sacerdote, es decir, al siervo de la obra de Dios. En nosotros, ¿qué es? Es un cuadro, es un principio, que así como el sacerdote se alimentaba del holocausto, ¿quién es el holocausto para nosotros hoy en día, en esta realidad? Es Cristo Jesús. Entonces nosotros nos tenemos que alimentar de Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos alimentamos de Cristo Jesús, nos estamos alimentando bien. El día, la mañana que tú te levantes y estés entregando tu vida como sacrificio vivo, estás consagrándote al Señor, estás diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí estoy yo. Hoy en esta mañana, Señor, entrego mi vida, entrego mis manos, mis ojos, mis oídos, todo lo que soy, Señor. ¿Qué estás haciendo ahí? Te estás entregando como sacrificio vivo. Pero no basta eso. Necesitas comer, necesitas alimentarte. Necesitas a Cristo. ¿Cómo te alimentas de Cristo? ¿Cómo nos podemos alimentar de Cristo? ¿A través de qué? A través de la palabra. O sea, no basta solamente con ir y decir salgo y salgo. Tengo que nutrirme. No solamente me consagro en la mañana, sino que también tengo que abrir la palabra y tengo que comer, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la medida que tú te alimentas de la palabra, vas a estar fuerte. Y entonces esa carne que te quiere arrastrar comienza a debilitarse cada día más. Y es más débil, es más débil. Y tu parte espiritual cada día se está fortaleciendo más. Por eso aquellas personas que solamente se alimentan un día cuando vienen en la semana y se alimentan por lo que el pastor les dice, pues está bien, pero no es suficiente, mis amados. No es suficiente. Porque tú te puedes alimentar y puedes salir el domingo y decir: ¿qué palabra me alimentó, me llenó? Y puedes salir aún indigestado de la palabra. Pero al día siguiente puedes estar muy débil, puedes estar muy raquítico. Por eso encontramos hoy un pueblo de Dios que es un pueblo anoréxico. Un pueblo que es débil, que es raquítico, que es endeble, que es enfermo espiritual, porque no consume la palabra de Dios, porque no se alimenta la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 6, versículos 53. Juan 6, 53 y 54.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten la importancia para Jesús como nuestro sacrificio por el pecado. Que Jesús no solamente fue nuestro sacrificio por el pecado, sino que Jesús es nuestro alimento. Nosotros somos muy dados para alimentarnos hasta 5 veces en el día. Desayuno, almuerzo y comida, las 11 y por la tarde. Somos muy buenos para estar ahí. Pero ¿qué tan buenos somos para leer la palabra? Somos muy buenos y podemos pasar horas consumiendo todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Pero consumir una palabra, consumir un texto, leer un mensaje, leer la palabra, leer un devocional, qué tedioso, qué jartero. Pero somos muy buenos para alimentarnos de cosas que realmente no es un alimento sano. Así como lo pasa en lo físico, pasa en lo espiritual. Pero el alimento sano, la palabra de Dios, la dejamos a un lado. Y Jesús se nos ofrece como nuestro alimento para estar robustos, para estar sanos. Versículo 63 de Juan 6. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? ¿Y son qué? Son vida, mis amados. Dice que el Espíritu es el que da vida. O sea, cuando nosotros estamos bien espiritualmente, mis amados, ustedes lo habrán notado, el resto de las áreas de nuestra vida fluyen. Hay resultados. Porque cuando uno está bien con Dios, mis amados, aunque pasemos por pruebas, por dificultades, eso nos sostiene, dice el versículo 68. Es el relato que tiene Pedro. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. ¿Dónde más nos vamos a alimentar, mis amados? Nosotros no podemos estar alimentándonos de eventos, de espectáculos, de show. Esos son momentáneos. En el momento, wow, qué emoción. Pero si no hay palabra en nuestra vida, mis amados, esa emoción pasa. Eso es algo circunstancial, es algo momentáneo. Es algo almático, es algo ahí efímero. Mientras estamos ahí, pero mientras tengamos la palabra de Dios, podemos estar sostenidos. Entonces la manera para tratar con el pecado, que sabemos que está en nosotros, ¿de acuerdo? Yo nunca les voy a decir, no se preocupe que ya después de que es cristiano ya el pecado no está, no, va a estar en nosotros porque está dentro, está en la carne. Y mientras tengamos este cuerpo carnal vamos a estar ahí expuestos. Pero sí podemos tratar con eso. Y la mejor manera para tratar con nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, con nuestra tendencia a caer, con nuestra tendencia a pecar, es solamente a través de la palabra de Dios. No hay absolutamente, que el pastor ore por mí, y podemos orar, mis amados, y podemos hacer muchas cosas, y podemos hacer eventos, y todo eso se podría hacer, pero realmente lo único que trata con el pecado es la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9, dice lo siguiente. Escuchen, jóvenes. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Y viene una pregunta bonita. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es el consejo de Dios? Con guardar tu palabra. O sea, ¿cómo nosotros podemos guardar a los jóvenes? Solamente con la palabra. ¿Por qué debemos guardar la palabra? Porque con la palabra nosotros nos guardamos de pecar contra Dios. Si nosotros no comemos ese sacrificio, si no nos alimentamos con la palabra, vamos a tener dificultades. David dijo lo siguiente en el Salmo 1, del versículo 1 en adelante. La palabra tiene que ser nuestro alimento todos los días. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos, ni estuvo en camino de ¿quién? De pecadores, ni en silla de escarnecedores ¿qué? Se ha sentado, sino que en la ¿qué? La ley
de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita cada 8 días, de día y de noche. Y como resultado, ¿qué trae para la persona? Será como ¿qué? Árbol plantado, ¿junto a qué? A las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Ahí está el gran secreto del éxito, que muchos hablan del éxito. Mis amados, yo no estoy en contra de estudiar y prepararnos, eso es importante. Pero el gran secreto para salir adelante en todas nuestras áreas está en podernos nutrir con la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en eso, pero tenemos que caminar en eso. Un hombre, yo les coloqué, tal vez ayer o esta mañana, D.L. Moody colocó una frase que me llamó mucho la atención. Dice que la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a alejar del pecado. Pero si tú te alimentas del pecado, tenlo por seguro que ese pecado te va a alejar de las cosas de Dios. Y eso lo vemos todos los días, a diario lo vemos. Personas que voluntariamente toman la decisión de alejarse de Dios, de alejarse de la palabra, de alejarse de congregar, termina el pecado completamente alejándolos de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros caemos? ¿Cuántos saben que como cristianos podemos fallar, podemos pecar? ¿Los cristianos aún podemos pecar? Como decía el domingo una persona, no debemos, pero pues, estamos expuestos. Aquella persona que dice, no, el cristiano no puede pecar, el cristiano, es muy difícil, mis amados. Solamente una persona en esta tierra pudo pasar en esta tierra, en este mundo, sin fallar, ni una sola vez, que llamó Cristo Jesús. Del resto, mis amados, somos personas completamente vulnerables. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros caemos, si nosotros fallamos, si nosotros cometemos errores? De eso se trata Levíticos capítulo 6, versículo 27. Vamos a mirar, esto es bien interesante. Levíticos 6, 27. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre ¿qué? Sobre cayere en el lugar santo. Versículo 28. Y la vasija de barro en que fuere cocida, ¿qué hay que hacer? Será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, ¿será qué? Fregada y lavada con agua. Lo primero que tenemos que hacer, mis amados, si nosotros queremos agradarle a Dios y tener una vida verdaderamente consagrada a Dios, es, número 1, tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que caminar en santidad. Recuerde que el Señor dijo que ya nos había predestinado. Que nos había, número 2, ¿qué? Romanos 8:30, número 2, ¿qué? Después de predestinados, ¿qué hizo? No, miren su apunte. Nos llamó. Después de que nos llamó, ¿qué hizo el Señor? Nos justificó. Y lo último que va a hacer con nosotros es ¿qué? Glorificarnos. Y en ese intermedio de la justificación y la glorificación es el intermedio que estamos. Aún no podemos decir que estamos glorificados. Estamos en un cuerpo expuesto a fallar. Aún nuestro cuerpo es vulnerable. Un día nuestros cuerpos serán cambiados y serán semejantes como el de Cristo, es decir, cuerpos gloriosos, que ahí sí ya la carne no va a poder controlar. Pero como no estamos en ese tiempo, estamos en una etapa, que es los últimos finales de la iglesia, estamos en el tiempo de la santificación, separados para Dios. ¿Qué quiere decir? Cada día muriendo más a la carne, al mundo, y cada día creciendo más en las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Pero en ese andar, si por casualidad, noten lo que les digo, si por casualidad nosotros llegásemos a tocar lo impuro, ¿qué pasa? Noten que los sacerdotes iban con sus trajes blancos, una señal de cómo Cristo nos lavó y nos dejó. Cuando llegamos a Cristo, ¿cómo eran nuestros harapos de inmundicia? Terribles, terribles. Y el Señor, ¿qué hizo? Nos quitó los harapos y nos colocó vestiduras blancas. Y así, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ya, todos fuimos limpiados. Y los sacerdotes así se presentaban. Cuando estuvimos mirando lo de los sacerdotes, su traje era blanco,
Pero ¿qué pasaba si en el momento de presentar la ofrenda se salpicaban con sangre y salpicaban sus vestidos con carne y tocaba lo inmundo? ¿Qué pasaba? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué pasa si nosotros hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido purificados por Cristo Jesús y por alguna razón, casualidad, escúcheme, una cosa es la casualidad y otra cosa es la causalidad? Una cosa es que yo busque y otra cosa es que por alguna circunstancia que no estamos llamados a pecar. Ninguno estamos llamados ni tenemos la carta abierta a pecar y a hacer lo que queramos con nuestra vida, porque ya como tenemos la salvación, entonces ya no hay problema en eso. No, eso no es una carta para eso. No es carta para eso. Nosotros estamos llamados para vivir en santidad, para ser guardados para el Señor. Pero si por alguna casualidad tocamos lo inmundo, así como por el sacerdote no iba y se iba a untarse de sangre, echarse sangre, no, seguramente tenía el mayor cuidado, pero a pesar que tenía el mayor cuidado, no faltaba que se salpicara, no faltaba, por más cuidado que tuviese, por más cuidado que nosotros tengamos, no falta que nos enojemos en algún momento y digamos o actuemos o cosas que no debíamos actuar y después, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué fui tan altanero al contestar? Y cosas, ¿por qué mi carácter todavía? Y hay cosas que estamos luchando, pero no podemos negar, mis amados, que se nos salen cosas todavía, ¿o no? Que tal vez ya no estamos en el nivel como estábamos antes. Que ya se supone que como hijos de Dios hemos sido lavados y que Dios ha colocado un carbón encendido en nuestros labios y que ya se supone que un hijo de Dios no dice vulgaridades. Eso se supone. Se supone que un hijo de Dios no tiene por qué decir vulgaridades. Porque se supone que su corazón fue cambiado. Y dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y si aún está en esa lucha, pues yo le invito, llénese de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios te llene tanto que cuando tú digas cosas, entonces lo que sale es la palabra de Dios, porque la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero si por alguna razón casual, tocó lo inmundo, ¿qué tenemos que hacer? En este versículo da instrucciones, si por casualidad, dentro del sacrificio, lo santo toca lo inmundo. Y lo inmundo, entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede con eso? Dice Levítico capítulo 6, versículo 27. Aquí están las instrucciones para Israel. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere el lugar santo. Está hablando aquí del vestido. Es decir, que si la carne o la sangre lo toca, ¿qué había que hacer con el vestido? Lavarlo. No está hablando de ya, se perdió y échalo a la basura. No. Se podía lavar. Versículo 28. Dice que la vasija de barro en que se cocía, si tocó eso, ¿qué había que hacer con la vasija? Será quebrada. Entonces, aquí en cuanto a la vasija de barro, será quebrada. Es decir, quebrar es un sinónimo de ¿qué, mis amados? ¿Qué es quebrar? ¿De qué? Exacto, muy bien. De destruir, dejarla inútil. Esa vasija de barro se contaminó, está contaminada, rompámosla ya, saquémosla. Ya no sirve para nada. Pero, sigue diciendo la parte B, y si fuere cocida en vasija de bronce, ¿qué pasará? Será fregada, es decir, con un cepillo, y será lavada con agua. ¿Cuál es la lección para nosotros, mis amados? Número 1, el sacrificio dice que es cosa santísima. Y nunca jamás debe estar en contacto con lo inmundo. Nosotros fuimos santificados por Dios. Y cuando Dios nos santificó, no nos santificó para que siguiésemos metidos con lo inmundo. ¿De acuerdo? El Señor nos llamó para estar separados y apartados para Él. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si eso que Dios considera como cosa santísima, que había que hacer? En algunos casos hay que lavar, en otros casos hay que destruir. Vamos a mirar la instrucción para la iglesia. Nosotros obviamente no podemos desconocer que estamos viviendo en un mundo. Y este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y este mundo está lleno de pecado. Y nosotros estamos inmersos, metidos en un mundo que está lleno de pecado. Uno podría decir, Dios, y entonces ¿por qué una persona que se convierte? Porque sería lo más fácil.
una persona que se convierte a Cristo, en el momento que se convirtió a Cristo, que le pidió perdón por sus pecados, que quedó con su traje blanco, ¿por qué no se lo lleva? ¿Sería lo más fácil o no? Claro, nos saca del mundo, pues ya nos convertimos. El día que nos convertimos, nos fuimos para el cielo, y qué bendición. Pero el Señor, ¿por qué nos deja en el mundo? ¿Por qué? Dios podría, la persona que se convierte se fue para el cielo. Pero persona que se convierte la deja en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor nos deja en el mundo? ¿O por qué no? ¿Para qué? Porque tenemos una misión en esta tierra. ¿Cuál es la misión en esta tierra? La misión en esta tierra es que tenemos que evangelizar a la gente del mundo. La misión nuestra en esta tierra, mis amados, es que tenemos que hacer discípulos. Que tenemos que compartir la palabra. Que tenemos que ganar almas para el reino. Esa es la misión. Por esa razón el Señor nos deja acá. No nos deja para que nosotros hagamos lo mismo que hace lo inmundo. Nos deja para que nosotros de una forma espiritual afectemos a la gente que está allá. Estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. El gran problema es que la gente no ha entendido. Porque piensan que están en el mundo y son del mundo y hacen lo que hace el mundo. Y los jóvenes que vienen a la iglesia, los jóvenes que conocen de Dios, entonces están en el mundo y son del mundo. Cuando deberían estar en el mundo, pero no ser del mundo. Vivir allá con sus amigos, con su grupo y compartir de Cristo, ser un testimonio, ser diferentes. Que si los compañeros adulteran, que son ellos, pero usted es diferente porque tú eres diferente. Ah, no, pero como todos adulteran y todos tienen sus novios y tienen sus relaciones con sus novios, entonces ellos también. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia, mis amados? Entonces, el que tiene una empresa, entonces, no, como los demás se van impuestos y hacen lo que sea, nosotros también trampeamos los negocios, porque como eso es lo que hay que hacer. Porque si no hacemos tranzas, si no hacemos cosas ilícitas, entonces no podemos avanzar. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En nuestros hogares con los hogares de los demás. En nuestra relación matrimonial. En nuestra relación en el trabajo. Es que los demás se van temprano del trabajo y roban horas de trabajo. Entonces yo también me voy. ¿Dónde está la diferencia entonces? Estamos en un mundo, pero no estamos para hacer las cosas que hace el mundo, sino para marcar una diferencia. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Porque Dios dejó en eso, sirviendo, haciendo una misión. Y la misión la debemos entender y tener clara siempre, mis amados. Que la misión nuestra, como hijos de Dios, que fuimos santificados, que fuimos apartados para Dios, es que nosotros estamos llamados a reconciliar a la gente con Dios. Segunda Timoteo 1, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, no se mueve, se mantiene. Segunda Timoteo 1:19. Teniendo este sello, conoce el Señor ¿quién? A los que son suyos, y aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Diga conmigo, el Señor nos llama para apartarnos del mal y apartarnos de toda iniquidad. Ahora, hay una pregunta. Si nosotros todavía estamos aquí, nosotros queremos, sí, vamos a cumplir la misión, vamos a hacer eso, hemos entendido en esta noche que tenemos una misión en esta tierra, pero si a pesar de todo eso que pasa, que sabemos que no tenemos que tocar lo inmundo, que sabemos que tenemos que estar apartados para Dios, y a pesar de todo eso que sabemos, nosotros caemos, nosotros fallamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si a pesar, escúcheme bien esto, si a pesar de que tú dices que eres un cristiano y que quieres agradarle a Dios, pero fallas? ¿Qué pasa? ¿Pierdes tu salvación? ¿Perdemos la salvación? Si fallamos, si nos ensuciamos el vestido, si nos salpicamos el vestido, si nos manchamos las manos, si nos manchamos la cabeza, si nos manchamos los pies porque entramos a donde tenemos que entrar, si manchamos nuestros ojos porque vimos lo que no teníamos que ver, si ensuciamos nuestras manos porque hicimos cosas que no teníamos que hacer, ¿qué hacemos entonces? ¿Perdemos la salvación o qué? ¿Qué sucede? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuche, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Esa palabra limpiar es un sinónimo de ¿qué?
limpiar. ¿Un sinónimo de qué? De lavar. Entonces tenemos, si nosotros pecamos, tenemos que lavarnos bien. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y cómo nos lavamos bien? Fallamos. ¿Cómo nos lavamos bien? ¿Cuál es la manera de lavarnos? Número 1, tenemos que confesar. Confesar. Cuando nosotros nos lavamos, cuando nosotros confesamos, nos estamos lavando. Pero basta con confesar. Bastaba solamente con lavar el vestido y ya se lavó el vestido y ya. Pero ¿y qué pasó con los utensilios? ¿Qué pasó con el utensilio de barro? ¿Qué hacían con el utensilio de barro? Romperlo, quebrarlo. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, escúcheme bien eso. Fallamos, cualquier pecado que sea. Fallamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que lavarnos. ¿Cómo nos lavamos? Confesando nuestro pecado, Señor. Pero basta con eso. Tenemos que destruir. ¿Destruir qué? Ese pecado. Es decir, dije esa mentira, actué de esa manera, pero Señor, te pido perdón y rompo esto. Destruyo esto. Desecho esto. Ese quebrar es lo que se llama el arrepentimiento que hemos hablado tanto. Quiebro eso, no más. Hace 2 días colocamos el verdadero arrepentimiento en el mensaje que compartimos, los que tienen a bien leerlos. ¿Qué dijimos ahí? Y esta mañana tocábamos con caballeros ese tema también. Que no basta simplemente con decirse, ay, sí, perdóneme, Señor, sino que tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y dentro del arrepentimiento genuino es tomar una seria decisión de decir, no más en eso, no más en eso. Saco eso, o sea, solamente lo confieso, sino que tengo que quebrarlo. Porque si no lo quiebro, ¿qué pasa? Sigue la inmundicia ahí. Si solamente le pedí perdón, Señor, perdóneme, lloré y lo demás, pero no lo quebré, no tomé una determinación en mi vida, no dije no más esa relación con esa persona, no más. Y corto de raíz eso, porque sé que esa relación no me está beneficiando, corto eso, pero si yo sigo teniéndola, no, sí, Señor, pero la sigo llamando, le sigo mandando mensajes, la sigo frecuentando, entonces no estoy rompiendo eso, mis amados. ¿Y qué es lo más probable? Que si yo no rompo esa relación, ¿qué sucede? Lo más probable es que mañana otra vez eso inmundo vuelva a caer en lo inmundo. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si yo sé que esa relación no me es bien, que esa relación me está afectando, que esa relación me está incomunicando con Dios, que es un pecado y que ha manchado mi vida, ha manchado mi corazón, ha manchado mi relación con Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Quebrar eso. Hay amistades que hay que cortar, mis amados. Hay relaciones que hay que cortar. Si hay personas que están luchando con un pecado, llámese como se llame ese pecado, tienes que ir a la raíz y decir no más, destruirlo y sacarlo, no más. Porque mientras los tengamos ahí, la probabilidad es que volvamos a caer. ¿Recuerda cuando el Señor hablaba en 2 de Pedro del vómito del perro que fue cambiada su naturaleza? Y después de que es cambiada su naturaleza, ya, ese vómito le parece asqueroso. Pero si no ha cambiado la naturaleza y va a dar una vuelta y luego otra vez se come el vómito porque es la tendencia natural de los perros. Entonces tenemos que mirar eso. Tenemos que confesar eso y alejarnos de lo inmundo. Pero el arrepentimiento es eso, destruir aquellas cosas que delante de Dios no son agradables. No tenemos nosotros que volver a eso, volver a caer en lo mismo. Se supone que si se rompió esa vasija, ya no está la vasija. Pero si la mantenemos ahí, hay que tener cuidado. Entonces tenemos que lavarnos a través de la confesión y quebrar, es decir, destruir todo aquello que realmente no es agradable ante los ojos de Dios. Terminamos con Levítico 29, versículo 6-29. Todo varón que entre los sacerdotes la comerá es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Hay cosas, mis amados, que ustedes recuerdan cuando hablamos sobre el sacrificio del sacerdote. ¿Qué pasaba con el sacrificio cuando el sacerdote fallaba? ¿Qué pasaba con la sangre? Se llevaba allá al lugar, a la cortina del lugar santísimo, entraba, pero cuando pecaba el jefe de la tribu o cuando pecaba una persona de manera individual, entonces la sangre se rociaba afuera. Aquí muestra 2 cosas rápidamente para poder entender. Hay cosas que el Señor hizo, por ejemplo,
perdonar el pecado de la humanidad, que no nos compete a nosotros, que fue algo que Dios en su infinito amor y misericordia le plació, tratar con el pecado de la humanidad. Y es algo que el Señor hizo con Jesús, y Jesús fue de una forma personal con Dios y le dijo, aquí está mi sangre que di por toda la humanidad. Es algo que no nos corresponde. Pero cuando nosotros miramos la segunda parte, es lo que nos corresponde a nosotros. Señor ya nos lavó, ya nos limpió, y aquí está hablando algo bien interesante, y es que nosotros tenemos que velar por mantener nuestra santidad. Resumo y concluimos en esta noche lo siguiente. Recuerde que la lección principal de la ofrenda, para resumir, el pecado contamina la morada de Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si queremos nosotros tener una relación con Dios, es más, si una persona quiere estar con Dios, quiere entregarse a Dios, quiere verdaderamente recibir la salvación, el perdón de pecados y nacer de nuevo, tiene que revisar el tema de pecado. Entonces, el tema de pecado es lo que santifica la relación con Dios. Si una persona está en pecado y piensa que está bien con Dios, está engañado, está engañado. Si hay pecado en la vida de una persona, no puede decir que está en pecado, pero que está bien con Dios. No, no es posible. Nosotros, como vamos a mirar, aquí comparamos Levíticos 6, 24 y 25, el texto paralelo es Romanos 6. Entendamos nosotros lo siguiente, que el pecado separa al hombre con Dios. Que el Señor en Romanos capítulo 6, estoy haciendo el resumen, en Romanos capítulo 6, el Señor dice que no tenemos por qué obedecer más al pecado. ¿Seguiremos pecando? No, no tenemos por qué seguir pecando. Luego en Levítico 6, 26 nos dice cuál es la solución para nosotros hacer morir eso que está ahí, debilitarlo completamente, hacer que realmente no funcione, no opere en nuestra vida. Entonces tenemos que alimentarnos ¿de quién? De la palabra de Dios, de Cristo Jesús, comer. O sea, entre más hay lucha con el pecado, entre más haya lucha con el pecado, más te tienes que alimentar de la palabra de Dios. Pero dijimos también, Levítico 6, 27 y 28, que el paralelo es 1 de Juan 1, 9. ¿Qué pasa si nosotros fallamos? ¿Qué pasa si nosotros nos deslizamos? ¿Qué pasa si nosotros circunstancialmente cometimos un pecado? 1 de Juan 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Número uno, lavarnos, y número dos, destruir. ¿Cómo nos lavamos nosotros? ¿A través de qué? De la confesión. ¿Cómo destruimos, cómo rompemos eso? ¿A través de qué? Del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de comportamiento. Un cambio de comportamiento. ¿Qué es un cambio de comportamiento? Es un cambio de estilo de vida. Si nosotros tenemos un cambio de comportamiento, un cambio de estilo de vida, quiere decir que nosotros verdaderamente estamos haciendo un viraje en nuestra vida, y lo más seguro es que no vamos a caer en lo mismo. Pero si seguimos con el mismo estilo de vida, seguimos frecuentando las mismas personas, haciendo lo mismo, lo más seguro es que volvamos a fallar. Levíticos 6, 29 y 30, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender primeramente que a través de Cristo, porque Él quiso, fuimos perdonados nosotros de todos los pecados, fuimos nosotros limpiados y justificados, y Dios nos ha aceptado y tenemos comunión con Él. ¿Por qué Cristo lo quiso hacer? Porque a Él le plació. Es solamente la benevolencia de Dios que lo quiso hacer. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que caminar en justicia, tenemos que caminar en santidad, tenemos que guardar eso que Cristo ya ganó por nosotros, tenemos que mantenerlo. Que el hecho de que Cristo haya hecho por nosotros eso, porque aquí también jugamos un papel importante, la gente dice, ya lo hizo Cristo, entonces ya no me corresponde hacer. No, no es cierto. Cristo hizo su tarea, Cristo hizo su trabajo, pero a nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Caminar en santidad, vivir en justicia y tener una vida agradable al Señor. Para lograr eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos comunión con Dios. Entregarnos todos los días como sacrificios vivos, alimentarnos de la palabra de Dios, y si fallamos, lavarnos y destruir aquello que verdaderamente es desagradable ante los ojos de Dios. Cerremos nuestros ojitos, si tú lo quieres así, solamente para no desconcentrarnos.
No es nada místico, solamente para que podamos revisar nuestra vida delante del Señor y le podamos decir: Señor, en esta noche te damos muchas gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho por nosotros, habernos limpiado de ese pecado pasado, del pecado presente y seguramente también del pecado futuro, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, y tal vez hemos dejado todo como responsabilidad tuya, pero no hemos asumido nuestra responsabilidad, Dios. A través de esta palabra, Señor, queremos entender más en profundidad lo que nos corresponde hacer a nosotros, Dios. Hay una tarea grande, Señor. Tal vez hemos sido negligentes, tal vez nos hemos descuidado al no profundizar en tu palabra, Señor, a ser tan ligeros, al simplemente tratar de escuchar una palabra, pero tal vez ni siquiera digerirla ni ponerla por obra, Señor. Queremos alimentarnos bien, Señor. Queremos estar nutridos con tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad, Señor. Pueden venir muchos cuentos, pueden venir levantarse falsos apóstoles, pueden levantarse falsos profetas, Señor, que quieren engañar, que es lo que dice tu palabra en Mateo 24, Señor, que en estos tiempos, Señor, se levantarán ese tipo de personas. Pero si nosotros estamos firmes en tu palabra, Señor, seguramente que no nos vamos a dejar mover, Dios. No estamos para jugar en este tiempo, no estamos para que nos den fábulas ni que nos estén distrayendo. Estamos verdaderamente, Señor, dispuestos a estudiar y aprender de ti, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a revisar nuestra vida y cualquier cosa que esté inmunda en nuestra vida, Señor, queremos confesarla y queremos destruirla. Queremos vivir para ti, Señor, sabiendo que mientras estemos en comunión contigo, Señor, mientras podamos mantener esa relación contigo, pueden pasar muchas cosas, Dios, pero sabemos que fiel eres tú, Señor, y que tú sabes recompensar a tus hijos, Señor. Tu palabra dice: busca primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que siempre nos afanó, tú nos prometes, Señor, que vendrá por añadidura. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.